Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy día un nuevo programa que nos mantendrá unidos y en permanente comunicación, tanto a través del canal de televisión como de la radio NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hemos querido llamar a este programa La Voz del Pastor, porque es un medio a través del cual nuestros amigos de NSE nos permiten estar en contacto con ustedes y hacerles llegar algunas palabras sobre el magisterio de la Iglesia, sobre aquello que nuestros pastores nos dicen para orientarnos en ese camino hacia el bien que todos queremos seguir, el camino al encuentro con nuestro Señor Jesús y a través suyo con Dios nuestro Padre en el Espíritu Santo. ¿Por qué un nuevo programa? ¿Por qué, como arzobispo de Arequipa, quiero estar en comunicación permanente con ustedes? ¿Por qué ahora? Pues ciertamente todos sabemos, la Iglesia Católica está viviendo ya desde el 11 de octubre del año pasado, el Año de la Fe. Esta iniciativa brillante que tuvo nuestro querido Papa Benedicto XVI de convocarnos a vivir desde el 11 de octubre del 2012 hasta el 24 de noviembre del 2013, todo un año dedicado fundamentalmente a repasar, a profundizar en los contenidos de nuestra fe, para que de esta manera podamos renovar nuestro acto de fe y terminar este año, no solamente fortalecidos nosotros mismos en nuestra fe, sino también para que como Iglesia podamos cumplir mejor la misión que Dios nos ha encomendado. Así pues, iniciamos el programa en este contexto del Año de la Fe, aunque confiamos en que podamos continuarlo aún después que concluya este año. ¿Por qué el Papa Benedicto XVI quiso convocarnos a un Año de la Fe? Él lo dice en esa carta llamada La Puerta de la Fe, Porta Fidei, la carta con la cual nos convoca a vivir juntos este año. La realidad, nos dice el Papa Benedicto XVI, es que nos encontramos en una situación a nivel mundial en la cual corrientes secularizantes, corrientes contrarias al Evangelio, contrarias al cristianismo, se van extendiendo cada vez más. Y lo hacen financiados muchas veces por instituciones que tienen mucho dinero, por distintos tipos de organizaciones que con el apoyo de ciertos medios de comunicación social y de las nuevas tecnologías van entrando poco a poco en los hogares, a través de series de televisión, a través del cine, a través incluso de la literatura, etcétera, etcétera, se va introduciendo cada vez más, sobre todo en el mundo occidental, que es en el que vivimos nosotros, se va introduciendo una mentalidad que nos quiere llevar a vivir como si Dios no existiera, como si fuéramos nosotros autónomos, como si fuéramos nosotros los únicos capaces de decidir lo que es bueno y lo que es malo para nuestras vidas. Sin duda es el pecado de Adán. Este es justamente el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se plantea en cada generación de un modo distinto, digamos así, con una máscara diversa, es la misma serpiente que se cambia de máscara, pero es en el fondo la misma situación. Solamente que ahora con este fenómeno de la globalización, entonces se extiende con más rapidez y también, sin duda, en el siglo XXI con mayor sutileza. ¿En qué ha consistido el pecado de Adán y Eva? ¿En qué consiste el pecado del hombre del siglo XXI, del tercer milenio? Pues, como nosotros sabemos, lo que la serpiente le dice a Eva, que es aquella, digamos así, catequesis, que Eva acoge, que Eva le cree a la serpiente, es que no es cierto que el hombre morirá si decide él comer del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que no es cierto
que si el hombre decide ser autónomo, es decir, él darse sus propias leyes, él definir la diferencia entre el bien y el mal, dice la serpiente, no es cierto que el hombre morirá. Ciertamente conocemos nosotros la historia. Eva cree en el engaño de la serpiente y come de ese fruto del árbol prohibido. Inmediatamente experimenta la soledad, experimenta el abandono, experimenta el miedo. Luego le da de comer a Adán y pasa lo mismo con Adán. Dice el libro del Génesis que cuando comieron del fruto los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y no se refiere tanto a la desnudez física, sino a la desnudez del corazón. Un corazón que se ve sin protección porque ha roto la comunión con Dios. Y nos sigue relatando el libro del Génesis que cuando Dios, como cada día, bajaba al paraíso, cuando Dios baja al paraíso para conversar, para vivir la comunión con Adán y Eva, evidentemente la Biblia usa un lenguaje antropomórfico, un lenguaje que nosotros los hombres podamos entender, pero creo que el contenido se entiende bastante bien. Cuando Dios baja para conversar con Adán y Eva, como lo hacía todas las tardes, no los encuentra. Llama a Adán y Adán responde con una frase que está en el libro del Génesis y que valdría la pena que lo revisemos. Adán le responde a Dios, tuve miedo, por eso me escondí. Esta es la consecuencia del pecado. Cuando el hombre peca, cuando nosotros pecamos, entonces comenzamos a experimentar nuestra soledad, ese vacío interior, ese miedo que poco a poco empieza a brotar en nuestro corazón porque en el fondo nos sentimos solos, porque nosotros hemos abandonado a Dios. Él nunca nos abandona. Y entonces les decía, este es el mismo engaño de la serpiente de todos los siglos, pero que en cada generación, y sobre todo en cambios de época como el nuestro, va tomando distintas máscaras o distintas fórmulas. Hoy día, por ejemplo, sabemos nosotros, se está dando en nuestro país, en el Perú, se está dando toda una corriente, una campaña, se está haciendo una campaña que se llama Déjala decidir. ¿Qué quieren decir con esta campaña? Quieren decir, deja decidir a la mujer gestante, aquella que está gestando un niño, déjala decidir si quiere tener el niño o si quiere abortar o si lo quiere asesinar. Déjala, ella es la única que puede saber si esto es bueno o es malo para ella. Esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo el hombre, el ser humano, se quiere atribuir la decisión sobre aquello que es bueno o que es malo en su vida. Es decir, nos quieren hacer creer que no existe una ley moral absoluta, que no existe un fundamento moral, que no existe una verdad absoluta, sino que la verdad es algo relativo, que depende del espejo con que la mires, y que lo que para uno puede ser verdad, para otro puede ser mentira. Y lo que hoy día puede ser bueno, mañana puede ser malo. Depende, en el fondo, de lo que decida cada uno, o en todo caso, del consenso de las mayorías. Ciertamente, pretender esto es dejar al hombre sin un fundamento trascendente. Es negar la existencia de Dios, la existencia del infinito. Y con ello, entonces, es negar también nuestra propia identidad de personas, nuestra verdadera vocación, aquello para lo que nosotros hemos sido creados. Y entonces les decía que esta corriente de pensamiento se va introduciendo, se va extendiendo a nivel mundial. Y hoy día nos encontramos, por ejemplo, con que Europa, la gran Europa cristiana, esa Europa que ha dado cientos de miles de misioneros que han llevado la fe por todo el mundo. Nosotros hemos sido evangelizados fundamentalmente por misioneros españoles en los primeros siglos, pero luego han llegado a Perú muchísimos misioneros de distintas naciones y nacionalidades. Pues ahora esa Europa que tanto trabajó por la difusión del Evangelio, hoy día prácticamente es una Europa descristianizada. Una Europa que ha perdido la fe, una Europa en la cual ya las familias prácticamente no se unen por la iglesia, ya no se reza en la casa, ya la asistencia a la misa va disminuyendo en unos porcentajes realmente inverosímiles.
¿Y cuál es la consecuencia? Una Europa que se va deshumanizando. Una Europa en la cual el aborto es a libre demanda, en que cualquiera puede ir a un hospital, a una clínica, incluso hospitales del Estado, para pedir que maten al niño que esté en su vientre, y eso es un derecho de la persona. Imagínense ustedes qué cosa tan grave. Una Europa en la cual ya no existe más o va desapareciendo el matrimonio en cuanto unión estable de un hombre y una mujer en un consorcio para toda la vida, de llevar juntos su vida hasta que la muerte los separe. Hoy día ya el matrimonio se ha convertido en muchas partes de Europa en simplemente un contrato civil que hoy día se hace y mañana se deshace. Imagínense ustedes el sufrimiento de los niños que ven pasar a un papá y después a otro papá y después ningún papá, etcétera, etcétera. Niños que crecen sin una referencia familiar, niños que crecen sin un hogar, niños que crecen sin amor. Esta es la realidad. En consecuencia viene pues la violencia juvenil, etcétera, etcétera, y cosas que nosotros conocemos tantas veces a través de los medios de comunicación. Pues esta realidad se llama crisis de fe. Europa está afectada por una crisis de fe desde hace varias décadas y esa crisis de fe trae un fruto, como sabemos, el fruto del egoísmo, el fruto del hedonismo, un fruto que está descomponiendo la Europa. Increíble. Países como España, países como Italia, hoy día están pasando unas crisis económicas tremendas. ¿Por qué? Su raíz, como bien lo dijo el Papa Benedicto XVI, no es simplemente una raíz económica, de técnicas económicas. Su raíz es una raíz ética, una raíz moral, o como ha dicho hace poco el Papa Francisco, la raíz de toda esa crisis que está atravesando en general el hemisferio norte, también Estados Unidos de América. La raíz es una raíz antropológica, de comprensión del ser humano, de qué es lo que consideramos que es la persona, varón o mujer. Pues bien, el Papa Benedicto XVI entonces nos convoca este año de la fe. ¿Para qué? Para tratar de revertir esa crisis de fe que se ha extendido tanto en Europa, pero una crisis de fe que también está entrando en América Latina, también está entrando en nuestros países, también aquí en el Perú. Nosotros somos conscientes, los pastores, estamos en este programa que se llama La Voz del Pastor, somos conscientes de que también a través de esas nuevas tecnologías, por el Internet y esas facilidades de comunicación que hay hoy, se está dando en nuestra sociedad una crisis de fe. Una crisis de fe que afecta sobre todo a los jóvenes, pero una crisis de fe que en gran parte también está causada por los mismos padres de familia, porque tal vez sin darse cuenta le han empezado a dar más importancia a los aspectos meramente materiales, más importancia a lo inmanente, a aquello que se puede ver y tocar, a lo sensible, y se han ido olvidando de que a los niños, a los adolescentes, no solamente hay que llevarlos, digamos así, al mejor colegio que podemos, no solamente tenemos que preocuparnos de que estudien bien en la escuela y vayan adquiriendo pues, las habilidades, las técnicas necesarias para sobresalir en la vida como buenos ciudadanos. Eso no está mal, pero no solamente eso. Tantas veces los papás se olvidan de que si el niño no crece al mismo tiempo en su espíritu, entonces ese niño mañana será un egoísta, ese niño mañana será un hombre triste, un hombre vacío, porque se queda sin Dios. Entonces, año de la fe, año en el que el Señor nos invita a repasar los contenidos de nuestra fe, a profundizar en ellos. Esta fe cristiana, que es una fe tan bonita, que es una fe tan bella, realmente la fe que transforma el corazón del hombre. Y justamente esta es la finalidad también del programa que estamos comenzando hoy día y que, si Dios quiere, nos mantendrá un contacto permanente. Y esto es lo que queremos a través de este programa, ir presentándoles a ustedes de un modo, digamos así, cercano, de un modo sencillo, los contenidos principales de nuestra fe. ¿Para qué? Para que recordándolos, conociéndolos, profundizándolos, podamos hacer este acto de fe que es el que nos justifica, el que nos transforma, el que nos facilita el participar en la vida divina. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les acompañaré
no solamente a través del programa, sino también fuera del programa con mis oraciones. Les invito a ustedes también que recemos unos por otros para que a través de estas palabras sencillas de la voz del pastor, el Señor pueda ir suscitando en nosotros una fe renovada, una fe que vaya obrando en la caridad, una fe que nos lleve hasta la vida eterna. Muchísimas gracias a todos por su atención y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esa bendición permanezca siempre en sus hogares y a través de ustedes se pueda extender a todas las familias y a todos nuestros amigos. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.